Vamos a empezar. Buenas tardes. Primero que nada quiero decirles que vamos a estar teniendo 3 pláticas de lo que estamos acostumbrados, temas selectos de astronomía, y vamos a tener una cuarta, digamos, una por mes, digamos, de algo relacionado con lo que llamamos Seminario de Astronomía Cultural. ¿Okay? Son muy parecidos a cierto punto, pero aquí vamos a enfocarnos a cosas que tienen más que ver con cuestiones de arqueoastronomía, temas de historia de la astronomía, etc. Les anticipo que el doctor Raúl Pérez Enríquez, aquí presente, nos va a dar la segunda charla, será a través de un mes, sobre el códice de Dresden, los eclipses mayas y pues eso comparado con los ciclo de Saros y lo que está en el mecanismo antiquiterno. Entonces, son un tema muy interesante y cosas que ha estado encontrando muy bonitas. Bueno, yo les voy a hablar sobre Hiparco, el más grande astrónomo de la antigüedad. Es una pregunta, ¿no? Indudablemente es un gran astrónomo en la historia. Escribió muchos libros, hizo muchas cosas. Y aquí pueden darse una idea, ¿no? Descripción del cielo estrellado, tamaño y distancias del Sol y de la Luna, de las ascensiones de los 12 signos zodiacales, del movimiento de la latitud de la Luna, del mes lunar, de la duración del año, del retroceso de los puntos de los equinoccios y de los solsticios. Este es propiamente el de la precesión, ¿verdad? Sí. Crítica a la geografía de Eratóstenes, representación de la esfera en un plano, tabla de las cuerdas, el círculo en 12 libros, que esto es tema relacionado con trigonometría, tratado sobre la salida y la puesta de las estrellas, y el único libro que sobrevive realmente es este que sigue, que es este libro que se llama Comentarios sobre Arato y Fenómenos de Eudoxo. Esto de fenómenos es el libro que escribió Eudoxo de Gnido, y ahí describe un calendario de salidas y puestas de las constelaciones, y digamos que habla de 2 cosas. Una es de esto de Eudoxo, y aparte de Arato. Arato fue un poeta muy famoso, muy famoso. Entonces lo critica Hiparco, ¿verdad? Porque realmente lo que dice en términos generales, no critica la obra poética, que fue muy famosa, o sea, de las cosas más conocidas. Tan es así que en la Biblia está citado, digamos, cosas que dijo, o sea, en términos de San Pablo habla, ¿no?, de cómo dijo su poeta, dice, ¿no? Y ahí está citada cierta parte que, o sea, quedó integrada en la Biblia, de hecho. Entonces, Arato habla de las constelaciones y de las estrellas, pero en términos poéticos, no precisos, digamos, no al estilo que le hubiera gustado, pues, a Hiparco, ¿no?, que era una persona, una mentalidad totalmente matemática, un astrónomo matemático, ¿verdad? Y precisamente, pues ahí le veía peros ahí, pues, pero en fin. Los antecedentes, pues obviamente, es la gran tradición mesopotámica, ¿no?, que incluye toda una pleyada de cosas, gentes que estuvieron en Mesopotamia. Lo más conocido, pues, es lo que se conoce como Babilonia, los caldeos, ¿verdad? Pero también los asirios hicieron todos contribuciones en esa región entre los 2 ríos, y pues obviamente de Egipto y de Grecia, ¿verdad? Que hay una tradición fuerte también, obviamente, ¿no?, en Grecia, eso siempre lo hemos sabido. Hay personajes importantes en la astronomía, bien conocidos, algunos de ellos en diferentes regiones de Grecia o de las partes que estaban rodeando al Mediterráneo, porque realmente se extendieron bastante lo que se conoce como helenismo, ¿no?, que estuvieron
viviendo en diferentes regiones, en lo que hoy es Libia, lo que hoy es Turquía, lo que hoy es no sé qué, por todos lados, ¿no? Y en particular en lo que refiere a la escuela de Alejandría. Entonces, en cuanto, no les voy a decir gran cosa de estos antecedentes, pero sí, yo creo que es bueno tener una idea, ¿no? Por ejemplo, que los babilónicos, se dice que fueron los mejores observadores de la historia. ¿Verdad? Buenas tardes. ¿A qué se refiere esto? Simplemente que empezaron ellos con la idea de usar estos años contando lunas. Entonces eso los hizo fijarse mucho en el periodo lunar. El periodo lunar, que por cierto es exactamente lo que nos platican los series, ¿no? Cuando empieza, en mucha cultura, no es una cosa particular, digamos, a una que otra, pero por ejemplo, ir acercándose más a esa uñita muy delgada de la luna, ¿verdad? Entre luna y luna, ¿cuánto tiempo pasa? Eso es lo que llamamos el periodo sinódico de la luna, que son 29.5 días. Pero la precisión para medir eso se basa en que no dijeron, ok, voy a ver ahorita cómo está la lunita y después voy a contar cuántos días pasan, sino que dejaron pasar siglos, milenios, ¿verdad? Y contaron cuántas lunas había. Y de esa manera pues sabían las fracciones de una manera muy precisa, ¿verdad? Esa tradición de observación astronómica es la que hizo que pueblos como estos que estoy hablando, y como los mayas, que nos va a platicar Raúl después, ¿verdad?, llegaron a periodos de hecho muy precisos que permiten llegar a otros conceptos, por ejemplo como el de Saros o los ciclos metónicos, etc. Son conceptos que importantes, ¿no? Entonces el mes sinódico, y que por ejemplo llegan a esta conclusión de 29.530641, ¿verdad? No es lo mismo decir 29 días y medio, ¿no?, que es lo que decimos de manera cotidiana, quienes más o menos sabemos de que es un mes sinódico, a decir que es eso, ¿verdad? Ese tipo de cosas me refiero, porque después esto llegaron pues a valores que difieren 4.32 segundos del valor moderno, pues. Entonces estas cosas que se supieron hace miles de años, ¿verdad?, nos dicen que esta gente estaba realmente comprometida con esto de los valores estos, ¿no? Uno de los grandes caldeos fue Kidinú. Entonces él midió, por ejemplo, el año. Ahorita les voy a hablar un poquito más sobre el año, pero fíjense, su precisión fue mayor que la de Theodor von Oppolzer en 1887. ¿Quién fue Oppolzer? El del canon de los eclipses, ¿verdad? Entonces, como les digo, esa tradición de que generación tras generación, aun cuando todos sabemos que los sumerios, que los acadios, que los guchos, y pueden ir siguiendo que la tercera no sé qué de Babilonia, y que de Ur, y cuánta cosa, y los asirios, y todas las... Resulta ser que, a pesar de que estaban guerreándose ahí, y los entre reyes en Mesopotamia y todo eso, seguían teniendo este mismo interés común, ¿verdad? Eso es algo muy, muy valioso. Bueno, el caso es que con estos pues llegaron a predecir eclipses lunares y luego solares con cierta precisión, y bueno, y es toda una historia, ¿no? Realmente lo que les quiero decir es que no siempre estamos reinventando el hilo negro, ¿no? O sea, llegan los griegos como unos verdaderos jóvenes inquietos a tomar todo este conocimiento, ¿verdad? De hecho es el año de 331 antes de Cristo, cuando Alejandro Magno, digamos, llega a esta región babilónica, hubo un traslado de conocimiento inmediato. Si bien es cierto que muchos habían ido ahí, ¿verdad? Se sospecha que Tales de Mileto, se sospecha que Pitágoras y muchos otros que fueron por allá, ¿verdad? No lo sabemos realmente, no tenemos tanto conocimiento histórico de esas cosas. Lo que sí sabemos
es que Calipo publica en 332 cosas maravillosas, ¿verdad? Y que todos sabemos que gente griega, digamos, asimilaron, porque no quiero decir copiaron, tomaron lo que les interesó, igual que muchas otras cosas del conocimiento antiguo, digamos. Entonces, esas fueron las bases. Y bueno, aparte los griegos tienen su manera muy local, muy personal de pensar, ¿verdad? Los griegos tienen algo que los hace diferentes a todos los antiguos, y en muchos conceptos muy diferentes. O sea, no me voy a poner a hablar de esas cosas, ¿verdad? Porque no me toca, digamos. Pero los griegos fueron formándose una idea de cómo es el mundo donde vivimos, y ese transmundo, por ejemplo, que pensaba este señor, que nunca pensó realmente que estábamos viendo la realidad estaba más allá de nuestros sentidos, etc. Y después llega otro que nos dice que está en nuestros sentidos y que podemos percibirlo y todo eso, ¿no? Alumno que primero siguió a su maestro y después lo dejó muy lejos, ¿verdad? Con otras maneras de pensar, y que fue la gran influencia por muchísimo tiempo, ¿no? Y que dejaron esa huella, pues ese universo geocéntrico que entre estos dos que les acabo de mostrar y otros elucubraron, y que fue realmente la idea que ha estado presente, digamos, por muchísimos milenios y siglos, y que apenas por ahí hace 400 años o un poquito más, a algunos entendidos empezaron a cambiar ese concepto por el de heliocéntrico, ¿verdad? Pero en realidad la sociedad, la humanidad no lo asimiló, sino quizá hará unos 2 siglos más o menos, ¿verdad? Porque realmente hay una inercia, ¿verdad? Que no hay una respuesta inmediata a las grandes ideas de Copérnico, de Galileo, de Kepler, ¿verdad? Hay una cierta resistencia al cambio, pues. El caso es de que este concepto geocéntrico, en el cual estuvieron imbuidos casi todos, excepto personajes como Aristarco de Samos, ¿verdad? Que quedan como que un poquito fuera de todo. Y bueno, la escuela de Alejandría fue algo enorme, ¿no? Es el periodo histórico en que coexistieron personajes como el que está aquí, que es Euclides, ¿verdad? Como, bueno, muchos otros que seguramente algunos de ustedes han escuchado porque les gusta la astronomía, pero el resto de la humanidad no sabe quién fue Aristarco, quién fue Eratóstenes, quién fue Hiparco, ¿verdad? ¿Por qué razón? Simplemente porque nuestros intereses están en otras cosas, o porque simplemente pensamos que la astronomía no es cultura, ¿verdad? Que la ciencia no es cultura, ¿verdad? Que si, por ejemplo, ahorita nos dicen que aparece en el periódico 2 o 3 días, y ahorita ya en el periódico, ya sea en el Facebook, ¿no? Donde quiera, sale, por ejemplo, que las supernovas parecen ser la causa de la energía oscura, ¿verdad? Y no la grandiosidad de la lambda de la constante cosmológica de Einstein, ¿verdad? Es un tema interesantísimo ese, ¿no? O que, por ejemplo, hablamos de que las primeras galaxias se formaron mucho antes de lo que pensábamos, ¿verdad? Más cerca del principio, poquito después del Big Bang, ¿verdad? Como eso no es cultura, ¿no? La cultura a veces es solamente cantar o bailar o lo que sea, ¿verdad? Pero esto que es el conocimiento científico, muy errado en muchas ocasiones. Por ejemplo, ahorita eso que yo le estoy diciendo de la energía oscura, yo todavía no la creo. Medio leí eso, pero todavía no lo asimilo, ¿verdad? Porque yo sí estaba con la idea de que habíamos resultado la constante cosmológica de lambda de Einstein, ¿verdad? Sonaba muy bonito eso, ¿no? Y sin embargo ahorita es un tema, ya es un artículo aceptado, ¿verdad? Y ahí tenemos que todos meternos en eso, igual que con esas primeras galaxias, que ya teníamos una idea de la formación de las galaxias, todo eso, y un panorama muy bonito, ¿no? Y entonces, estos temas, como le digo, mande. Exactamente, ¿verdad? Pero el caso es que a veces no venden mucho, ¿no? Por eso vendía más barato, ¿no? Porque vendía el cielo bonito, la luna
como la de Pedro Infante y así, ¿no? ¿Verdad? Sí, es cierto, esa es la realidad, pues, o sea. Entonces, los griegos van a traer algo muy interesante, ¿no? La matemática, una cosa, la demostración matemática, ¿no? ¿Quién antes se le había ocurrido que pudiera demostrarse eso para siempre, ¿verdad? Que no dependiera de todas las intereses humanos y no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces esto es algo que los hace distintos y se ponen a pensar de una manera muy profunda y muy distinta, ¿no? Entonces en un periodo relativamente rápido asimilan las cosas y aparecen gentes como Eratóstenes, ¿no? Que pues realmente era el vete en todo, como dijo, bueno, fue dicho por varios, ¿no? Por cierto, el comentario de Carl Sagan era que si era vete en todo, era un alfa, dijo, ¿no? ¿Verdad? Porque era vete en todo, ¿no? Y que mide el tamaño de la Tierra, y para los geodestas es el padre de la geodesia, etc. Pues este señor, con una simple estaca, ¿verdad? Mide el tamaño de la Tierra, ¿verdad? Así más o menos como lo que Arquímedes, la palanca de Arquímedes, aquí se vuelve algo más o menos similar, una estaca, ¿verdad? ¿Qué más barato pueden encontrar que una estaca, ¿verdad? Simplemente una rama de un árbol, la paran ahí más o menos que esté vertical y ven la sombra y se ponen a estudiar, a pensar en la sombra, ¿verdad? Y de ahí con eso encuentran el tamaño del planeta Tierra, ¿verdad? Y bueno, y después el mundo cómo fue cambiando. Los astrónomos, ¿verdad? Esa gente tan inculta, digamos, son los que nos muestran cómo era el mundo, fíjense. Y así vamos a tener un caso. Bueno, esto aquí está cómo se hace esta medición. No me voy a meter con esto porque realmente no es una plática propiamente muy astronómica, pero en realidad esto es lo que nos enseñaban en la primaria, ¿no? La regla de 3 le llamábamos o algo así, ¿verdad? Que este cachito de arco es a toda la circunferencia, o sea, este ángulo, digamos, esos 360 grados, lo que es este arco a la circunferencia, ¿verdad? Y de ahí encuentran ustedes el tamaño, simplemente sabiendo ciertas cosas acerca de esa proyección en el suelo, ¿no? Entonces, después viene otro personaje realmente que se queda completamente fuera del plano histórico, ¿no? El más rebelde de todos, ¿verdad? Porque este amigo, Aristarco de Samos, para empezar, propone algo que nadie realmente lo había dicho claramente, el mundo heliocéntrico, ¿no? El Sol está en el centro, la Tierra le da la vuelta, no al revés. No es que la Tierra esté en el centro y todo el universo nos dé la vuelta, ¿verdad? Entonces, es una cosa impresionante. Y después mide la distancia de la Tierra a la Luna, y luego mide la distancia al Sol, y mide los tamaños, ¿verdad?, de estos cuerpos, ¿verdad? Y pues es impresionante, ¿no? Cómo hace todo eso. Yo no me voy a meter en los detalles, como les digo, porque el personaje principal es este señor, ¿verdad? Hiparco, ¿verdad? Ahí está muy bien representado, midiendo distancias angulares. Él nació en Nicea, que hoy es Turquía. Se piensa que vivió entre 190 y 120, ¿verdad? De hecho, no sabemos exactamente cuándo nació ni cuándo murió, ¿verdad? Por ahí un francés vio una forma de más o menos decir qué año nació y qué año pudo haber muerto, pero no sabemos. Puede haber un error de varios años para arriba o para abajo en los dos momentos. Y es considerado por muchos el más grande astrónomo de la antigüedad, pero tenemos muy poca información de él, ¿verdad? A pesar de que personajes muy famosos en la historia escribieron bastante sobre él, no sobre él, sobre su obra, ¿verdad? El Ptolomeo, en el Almagesto, Plinio el Viejo, Estrabo en geografía, Papus, el gran matemático, geómetra, y Teón de Alejandría. Todos ellos dicen de las cosas que logró, y de hecho hay muchas personas más también, ¿no?, que hablan de él. Él nació en Nicea, que es hoy Turquía, y murió en Rodas, ¿verdad? Que Rodas es
todavía parte de Grecia, es una isla bastante grande y que es un sitio realmente muy interesante en la historia, ¿verdad? Porque le tocó coincidir, y casi coincidir, no exactamente, con dos personajes que eran también astrónomos. Él es un poquito anterior a ellos. Digamos que cuando hablamos de Hiparco, estamos hablando en uno de los, ya la escuela de Alejandría, digamos, famosa escuela de Alejandría, ya había producido sus grandes cosas, y Hiparco llega un poquito tarde a esa repartición, digamos, ¿no? Y todavía después viene Ptolomeo, ¿verdad? Que va a ser como 150 años más joven que él. No se conocieron obviamente, pero Ptolomeo sí que conoció bastante bien la obra de él. De hecho, muchos les han dicho que se la fusiló, ¿verdad? En realidad ahorita voy a comentar sobre eso también, no es cierto, ¿verdad? Pero sí usó bastante la obra y tenía una admiración increíble, ¿verdad? Pero el caso es de que hay dos personajes, como les digo, uno de ellos es Posidonio, y el otro es Gemino, ¿verdad? Y bueno, el caso es que se los comento por una cuestión importante. Muchos piensan que el mecanismo o de Anticítera, si le quieren llamar, fue hecho en Rodas, ¿verdad? Y entonces, por ahí anda la bolita entre Hiparco y Posidonio, ¿verdad? Sí se ha comentado lo de Arquímedes, ahorita vi el comentario, pero Arquímedes es como el abuelo. Digamos que Arquímedes había fallecido hacía como 150 años cuando se hizo el mecanismo, porque más o menos se sabe cuándo se hizo el mecanismo. Y la fecha en que se hizo el mecanismo anda por ahí entre esos dos. Digamos que Posidonio era demasiado joven y posiblemente acababa de morir o andaba en esas últimas, Hiparco, ¿verdad? Y Gémino era un poco más joven todavía porque fue alumno ¿cómo se llama? De Posidonio, ¿verdad? Bueno, entonces, estos detalles simplemente es para poner en el contexto donde anda Hiparco, ¿verdad? Hiparco siempre observando. ¿Con qué observaba? Seguramente con instrumentos que él inventó. Es uno de los grandes inventores de instrumentos e ideas y de la manera como observamos y de teorías, ¿verdad? Combinaba realmente muchas cosas este señor. Entonces, resulta ser que, así como que cuando hablamos, por ejemplo, de Tycho Brahe, ¿no? Es más o menos muy parecido. Tycho Brahe es uno de los más grandes observadores de la historia, todos lo sabemos, ¿verdad? Se dice que el mejor observador antes del telescopio fue Tycho Brahe. ¿Y cómo empezó Tycho Brahe? Pues simplemente un danés muy pedante, muy pesado, así bien conocido su manera de ser. Sin embargo, nadie le quita el mérito de haber sido un gran observador, ¿verdad? Pero ¿por qué se preocupó por la observación? Bueno, simplemente porque le tocó ver lo que sabemos que es una supernova, la supernova de Tycho, y eso fue lo que lo motivó. Pasó lo mismo con este señor. Esto nos lo dice Plinio el Viejo, ¿no? Habiendo notado Hiparco una nueva estrella y viendo que se movía, sospechó que las demás lo hacían y decidió numerarlas y nombrarlas y registrar las composiciones y brillos en un catálogo, para lo cual inventó instrumentos que le permitieron obtener con precisión dichos parámetros y para la posteridad, ¿no? Y también para demostrar esa hipótesis, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que la hipótesis previa a esto era que las estrellas no se mueven. Los planetas se llaman planetas porque son errantes, porque son vagos. Eso es lo que quiere decir planeta en griego, ¿verdad? Las estrellas están fijas a las constelaciones y así vemos cómo se les siguen llamando estrellas fijas por mucho tiempo todavía, ¿verdad? Pero el caso es de que como que él se metió en la cabeza, eso lo motivó, digamos, seguramente un genio, a dedicarse a hacer lo que él pensó que nadie había hecho antes: observar las estrellas como se debía, ¿verdad? Fabricar instrumentos que pudieran darle mejores datos, más precisos, ¿verdad? Esto fue algo que lo empezó a hacer
Y duró 30 y tantos años haciendo observaciones, ¿verdad? Y como la vida es breve, ¿verdad? Pues seguramente hizo muchas otras cosas, pero no notaba quizás los cambios que él quería notar, ¿verdad? Porque él había notado el movimiento de una estrella, según esto. No sabemos exactamente qué vio ni nada, no tenemos idea, no se ha encontrado ninguna supernova asociada con esta, ni siquiera una nova, ¿verdad? No sabemos exactamente qué observó, a lo mejor fue simplemente una estrella fugaz, o no sabemos qué pasó, pero esa fue la motivación según Plinio el Viejo. Y eso lo llevó a estar observando las estrellas lo más frecuentemente posible, lo mejor posible, con los mejores instrumentos, y hacer un catálogo, ¿verdad? En el catálogo, ahora sabemos que no fue una tablita así. Ahorita van a ver cosas, precisamente por esto la plática, porque hay por aquí una cosa nueva, ¿verdad? Bueno, el caso es de que, ¿qué pasó con este catálogo? Que tenía posiciones, brillo, y que por cierto a nadie se le había ocurrido poner eso. El sistema de magnitudes que inventó él, Hiparco, es lo que usamos hoy todavía, ¿verdad? Y las posiciones son las posiciones que usamos hoy. Él fue el que realmente empezó con esta cuestión de las coordenadas ecuatoriales, y no nada más eso, no se conformó con entender el cielo, lo puso en la tierra. El sistema de latitud y longitud que usamos en la tierra es el sistema que se proyecta hacia la tierra, de esa forma de medir ángulos en el cielo, posiciones en el cielo, ¿verdad? Y por eso es una gran contribución también, independientemente de todo lo demás, es la manera como entendemos ahora la posición en nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, Lalande, este era francés, dijo: el catálogo de Almagesto está basado enteramente en Hiparco. El catálogo de Almagesto, esto se refiere al de Ptolomeo, ¿verdad? E incluso, dice él, los astrónomos están convencidos de que Ptolomeo era solo un mal observador y que todo lo que hay de bueno en su obra le tomó de Hiparco y sus antecesores. Esto realmente es injusto, ¿verdad? Se lo quiero anticipar, pero no lo sabíamos hasta hace unos cuantos meses, ¿verdad? No lo sabíamos. Y no es cierto, ¿verdad? Sí es cierto que tomó mucho de Hiparco y de otros personajes, y que a veces es cierto que tomó datos casi aplicando una cierta precisión a los datos de Hiparco, pero en realidad en muchos casos sí observó. O sea, no es cierto que no haya observado Ptolomeo, y la obra de Ptolomeo realmente es algo impresionante, ¿no? Este libro yo lo tengo en mi casa, ustedes lo pueden bajar creo que del internet, pero yo lo tengo en físico en mi casa, y es una maravilla el libro, ¿no? Entonces, Ptolomeo es este señor que está aquí. Vivió en Alejandría entre 100 y 200 después de Cristo, y Almagesto quiere decir el más grande, ¿verdad? Es lo que quiere decir en árabe, ¿no? Entonces, pues él usa el sistema de epiciclos, que por cierto que quien más elaboró el sistema de epiciclos fue el propio Hiparco, es cierto, ¿verdad? Porque Hiparco no siguió la onda de Aristarco de Samos, ¿verdad? Él siguió pensando, como casi todo el mundo, de que vivimos en un mundo geocéntrico, que la Tierra es el centro de todo el universo, ¿verdad? Esa era la base de todo, digamos. Entonces, el Almagesto, ¿qué contiene? Pues esas son básicamente las cosas. Es un libro súper gordo, ¿no? Denso, tiene un montonal de gráficas, de todo, ¿no? Es una maravilla. Tiene todo, pero yo quiero resaltar nada más las estrellas fijas, el catálogo estelar, que tiene como 1200 y feria de estrellas más o menos, ¿verdad? Entonces tiene una gran cantidad de información. Aquí está básicamente un facsímil de una de esas ediciones. Las coordenadas son coordenadas eclípticas, es la manera como él medía, ¿verdad? No ecuatoriales, como sí fue como midió Hiparco. Las dos son buenas, digamos. Por ahí ha salido desde hace tiempo, George Thiele en 1898 dijo que este globo sostenido por Atlas tiene grabadas posiciones de constelaciones, círculos. De hecho dijo que tenía estrellas,
después retomó la idea, este 2005. Ahí encontraron este manuscrito, y pues afortunadamente hay no más eso, hay muchos otros manuscritos, y no nada más de Santa Catalina. Hay bastantes textos de estos que son muy valiosos, y que ahorita muchas universidades e instituciones del mundo andan estudiando con esta técnica que es multiespectral, se conoce la técnica, ¿verdad? Entonces, fíjate, así empieza la cosa, ¿no? Así empieza. Eso negro que ven ahí, pues es lo que se lee, pero hay como cierta sombrita hacia atrás, que si le meten colores, van a encontrar precisamente información, y después, ¡zas!, aparece esto que está en amarillo. Se piensa que esto amarillo es, quizá no propiamente de este señor Hiparco, pero que sí sea una copia, o sea, al menos los monjes, digamos, hacían copias de estas cosas, ¿no? Y seguramente es una tradición que viene no nada más de la Iglesia Católica, pero el caso es de que hay un trabajo que tiene esta información, y esto es lo que dice el texto, ¿no? Corona borealis, situada en el hemisferio norte en longitud, abarca tantos grados, desde el primer grado de Escorpión hasta 10 no sé qué, el signo zodiacal, etc. Y vienen muchos detalles aquí. En realidad no me voy a meter todos estos detalles. Tiene como 4 estrellas de la corona boreal, y tiene otras 2 constelaciones, ¿verdad? Habla ahí de lo que es la longitud, la extensión este-oeste de una constelación, la amplitud que expresa una extensión norte-sur, ¿verdad? Y total que se saca esta tabla, ¿verdad?, con coordenadas, y comparan los resultados de Hiparco, supuestamente en el comentario de Aratus, que es el libro que existe, que también afortunadamente dice también posiciones de estrellas, ¿verdad? Porque estaba criticando a Arato de que estaba haciendo una cuestión poética, pero no estaba hablando con precisión de posiciones y cosas de esas, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, aquí están los nombres de las constelaciones: Osa Menor, Osa Mayor, Dragón, Gamma Dragón, etcétera, Corona Boreal, ¿verdad? Ese tipo de información se está rescatando. Los autores lo dicen con mucha confianza, digamos, de que estos datos son del catálogo perdido de Hiparco, ¿verdad? Entonces esto es muy interesante, y después sacan una serie de conclusiones. Por ejemplo, la hipótesis de que el catálogo de Ptolomeo se obtuvo agregando sistemáticamente una constante de precisión en las coordenadas de Hiparco, el catálogo de Hiparco, no es correcta. Si lo fuera, esperaríamos que las coordenadas de Hiparco para beta Osa Menor y alfa Osa Mayor fueran cercanos a no sé qué. Y Ptolomeo claramente no solo agregó una constante de precisión en las coordenadas, sino hizo sus propias observaciones e utilizó fuentes independientes de Hiparco. Y en particular, por ejemplo, dice alfa Osa Mayor, por otro lado, pudo haber usado solamente el catálogo de estrellas de Hiparco. O sea que en realidad ven cada caso, ¿verdad? Como que sí, efectivamente, Ptolomeo aplicó la precisión a ciertas estrellas, pero que en algunas, quién sabe cómo las eligió, cómo decidió eso, pero que efectivamente sí había hecho mediciones. Entonces, Ptolomeo compuso su catálogo de estrellas combinando varias fuentes, incluido el catálogo de Hiparco, sus propias observaciones y posiblemente de otros autores. De hecho, se sigue de esto que el catálogo de Hiparco pudo haber sido mucho más preciso que el de Ptolomeo, ¿verdad? Esto es consistente con la evidencia. El CCR, como les digo, es el libro ese de la Biblia más antigua, no sé qué, ¿no? Y el Aratus Latinus, este es el comentario, es el comentario de Aratus, ¿no? Donde potencialmente el 100% de las coordenadas tiene una precisión de menos de un grado. En otras palabras, está hablando de una super precisión, digamos, en el caso de este señor Hiparco, ¿no? Dice, parece seguro asumir que si las observaciones fueron hechas con una esfera almilar
debe haber sido ecuatorial y no eclíptica. De hecho, sabemos que Ptolomeo usaba coordenadas eclípticas y que siempre se supo que Hiparco había usado ecuatoriales, ¿verdad? También es posible que se haya tomado con una dioptría, en realidad tiene diferentes nombres, ¿verdad? Que es básicamente, bueno, esta es una esfera armilar donde tiene aquí los diferentes tipos de anillos, le llaman también, ¿verdad? Este es el anillo eclíptico y aquí tenemos el anillo ecuatorial, ¿verdad? Este que está acá. Y esta es una dioptra, esta es básicamente una manera que usaban. Había varios instrumentos que se usaban para medir estas cosas. Y aquí está una cosa más completa de la comparación de estrellas, que le digo, hay 4 de la corona boreal, hay 4 del dragón y algunas más de las osas, ¿no? Mayor y menor. Entonces, esto es pues una cosa bien interesante, ¿verdad? Es una cosa bien interesante que seguramente se va a seguir con mucha voracidad buscando más hojitas en esa Biblia, ¿no? Esto es simplemente un primer trabajo que fue publicado en octubre del año pasado, ¿verdad? Y estaba viendo yo algunos avances de este año, ¿verdad? Que están, entonces hay mucho trabajo en esto. Y no nada más en el tema Hiparco, hay muchas otras cosas. Es una técnica que se estaba usando bastante para rescatar muchas cosas, ¿no? Ahora vamos a entrar al tema propiamente de Hiparco, ¿no? El tema grande de Hiparco, la presión de los equinoccios, ¿verdad? El catálogo lo hizo precisamente para saber si las estrellas estaban fijas en sus constelaciones y pues, como les digo, pasaban los años y yo creo que llegó un momento en que dijo, no la voy a hacer, ¿verdad? Entonces, eso me imagino, porque pues de todos yo que tenemos un pensamiento así de repente, ¿no? Entonces, se pudo haber preguntado, ¿existirá alguna persona en la historia que haya tenido el mismo celo por la calidad de los datos que un servidor, ¿verdad? Así, ¿no? O sea, como que cuestionando, porque pues él sabía quién era, pues, ¿verdad? Igual que Tycho, ¿no? El Tycho era, yo lo sabemos porque hay descripciones muy reales de Tycho Brahe, ¿no? Que era, pues simplemente perdió la nariz y se puso una de plata porque había disputado en un duelo de espadazos quién era el mejor matemático, ¿verdad? O sea, de que se creía quién era, o que lo sabía quién era Tycho Brahe. Yo creo que también, señor, no quiero decir que haya sido igual de pesado, pero en realidad yo creo que sí. Bueno, pues el caso es de que descubre que sí había esos personajes atrás en la historia, ¿verdad? Que tenían muy buenos datos, ¿verdad? Esa tradición babilónica, ¿verdad? Y entonces va a descubrir que lo que está pasando con las coordenadas es que hay un movimiento de la Tierra, o sea que la Tierra, sabemos todos que gira, ahora lo sabemos, en realidad, como les digo, hace 200 años, no creo que estaban los libros de texto, que la Tierra gira, es algo nuevo, pues es algo muy reciente, ¿verdad? Bueno, pero ya lo sabemos, ya sabemos que la Tierra gira, ¿verdad? Y de hecho es interesante que este señor siguió pensando en un universo en el cual la Tierra está fija en todos sus aspectos y que el universo gira. Sin embargo, llega correctamente a lo que uno sabe desde niño, pues, o sea, aquí todos creo bailamos o vimos bailar un trompo, pues. Cuando tiran el trompo ustedes, su eje es vertical, ¿verdad? Pero en un ratito empieza a ladearse, ¿verdad? Y hacer ese movimiento. Eso es lo que llamamos en física precesión. Es un movimiento de precisión, ese movimiento que el eje se mueve en un cono, ¿verdad? Eso es lo que realmente descubrió Hiparco. Y bueno, Einstein dijo, si no puedo dibujarlo, no puedo entenderlo, ¿verdad? Y él lo entendió, pero nunca lo dibujó, porque no podía dibujarlo. Para él la Tierra no se movía, ¿verdad? Sin embargo, sus razonamientos eran bastante, como van a ver ahorita, que tan fácil fue para él una vez que metió su cerebro para entender las cosas, porque
ya que sabemos cómo la hizo, pues está muy fácil, ¿verdad? Bueno, total es que él llegó correctamente a darse cuenta que esto dura, es un ciclo de 26,000 años, ¿verdad? Y que por lo tanto la estrella polar ha estado cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la posición en 2005 de la estrella polar. Aquí está la Osa Menor, es la punta de la colita de la Osa Menor, ¿verdad? Esta es la estrella polar. Y si se va más atrás en el tiempo, por ejemplo, aquí está Tuban. Esta es la época en que se construyeron las pirámides de Egipto, ¿verdad? Tuban es Alfa Dragón. Y así tenemos cómo ha ido cambiando. Beta Dragón, ¿verdad? Tuban, ¿verdad? Sí, Beta Dragón. Ok. Bueno, el caso es de que aquí están las constelaciones básicamente. Aquí está el dragón, la gota es el dragón, ¿verdad? Que le da la vuelta prácticamente a la Osa Menor. Este es el dragón, muy larga, ¿no? Por lo menos en esa escala en que está muy cerca del polo norte celeste. Y acá están otros, esta es la casa de Cefeo, y acá está el cisne, etcétera, Lira, etcétera. Va a ver bien, aquí ven por ejemplo que ya en cierto momento Vega va a ser una estrella polar, o cerca de estrella polar, ¿verdad? Ok, entonces, aquí entra la cuestión de estos observadores, Timocharis y Aristilus, ¿verdad? Realmente, este par, ¿verdad? Porque realmente trabajaban como par estos dos. Yo puse nomás a Timocharis porque parece ser que él era como que el maestro o no sé, pero le atribuyen más cosas a Timocharis o a Aristilus, pero siempre los mencionan juntos a los dos, ¿verdad? Pues el caso es que a veces decimos que fue Hiparco el creador del primer catálogo de estrellas. Fueron estos señores, ¿verdad? Los primeros. Y, por ejemplo, esta fue la clave para resolver su problema para Hiparco, ¿no? Porque Hiparco veía sus datos, seguramente medio los graficaba, lo ponía seguramente en una esfera y iba poniendo, ¿no? ¿Se habrá movido o no se habrá movido, no? En su corto plazo de 20, 30 años, pues no bastan 30 años para ver eso, ¿no? Ahorita, claro que con todos los sistemas que tenemos de monturas y cuarta fregadera, pues de un día para otro notamos la precisión, pues, pero no estamos exactamente en el mismo barco, pues, que tenía en esa época este señor. Pues resulta ser que Timocharis registró Spica, ¿verdad? Spica, que es Alfa Virgo, ¿no? A 8 grados al oeste del equinoccio de otoño. Y de hecho no fueron 2 siglos después, fueron como 150 y tantos años después, ¿verdad? Hiparco observa que Spica estaba a 6 grados al oeste, o sea, en otras palabras, se había desplazado 2 grados. Y de ahí la parte interesante fue cómo Hiparco llega a saber exactamente el tiempo que mediaba entre las observaciones suyas y la de este par Timocharis y Aristilus, ¿verdad? Y lo hace a través de eclipses lunares, ¿ok? Los eclipses lunares le permiten encontrar el tiempo, ¿verdad? Que había tardado en cambiar esto, y eso pues se dio cuenta de que, y de hecho yo creo que es el primero que habla de esta manera, ¿eh? Que es una cosa bien siglo XX, siglo XXI. Muchas veces él no dice es tanto, es a lo menos, es a lo más. Siempre hablaba en esos términos. Él hablaba de límites, ¿verdad? Superiores, inferiores, como decimos ahora en las observaciones, ¿verdad? Porque no, a veces no es fácil obtener un resultado y decir esto es 5.8347. Ahora lo que se usa decir es en este rango puede ser que andemos, ¿verdad? Pues él no usa ese lenguaje y dice que en no menos de un centésimo de grado por siglo, ¿verdad? Esa es su manera de expresar. Y bueno, esto fue realmente... de hecho quería decirles una cosa que no se ve aquí, pero dice aquí abajo, Timocharis es el primer astrónomo que se hace mención de Mercurio en un mapa estelar, ¿verdad? En una posición, digamos. Es interesante, ¿no? Que es el primero que registra propiamente a Mercurio. Ok.
Entonces, al comparar Hiparco las coordenadas de las estrellas que observaba con las de sus predecesores Aristilo y Timocaris, descubrió que el equinoccio no está fijo, sino que retrocede en un movimiento de este a oeste. O sea, en otras palabras, ¿cómo lo entendió él? Para Hiparco, si hubo algo realmente importante, eran los equinoccios y los solsticios. ¿Ok? De hecho, una de las aportaciones más importantes que hizo Hiparco para mí es decir exactamente, lo importante es el año trópico, ¿verdad? El año trópico. Es el que cuenta para todos nosotros. ¿Y qué viene siendo el año trópico? Pues el tiempo que tarda en ir, por ejemplo, de un solsticio a un solsticio, al mismo solsticio, pues regresar al mismo tiempo, ¿no? Eso es el año trópico. Porque realmente eso nos dice que tenemos una periodicidad en las estaciones y podemos hablar de primavera, verano, otoño, invierno, porque realmente tenemos calibrado todo de tal manera que así sea, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que... Porque quiero decirles que los babilonios ya sabían que el tiempo que hay en la primavera no es igual que el que hay en otoño, ni en el verano, etc. Son diferentes valores, ¿verdad? Y lo midieron muy bien, por cierto, y son varios días de diferencia, no son iguales, ¿verdad? Pero el caso es de que Hiparco comprendió perfectamente bien esto y tomó perfectamente bien las cosas que aprendió de los babilonios, de lo que es, por ejemplo, el mes, de las diferentes formas de que puede ser el mes, ¿verdad? Los periodos lunares, ¿verdad? El sinódico, ¿verdad? Que es el de 29.5, y después tenemos el que se mide con respecto a las estrellas, y después el dracónico, que es el que se mide de acuerdo a qué tan cerca se encuentra. Por ejemplo, si estamos hablando de la luna con la tierra, cuando llega a su perigeo, que es el punto más cercano a la luna, o el apogeo, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, se dio cuenta exactamente cómo se desplazaba esto. Es un movimiento que va siguiendo esta dirección. Y allá tengo representado básicamente lo que vemos, lo del trompo, ¿no? Como un giróscopo. Y hoy sabemos que gracias a Edmund Halley, que realmente fue uno de los grandes astrónomos de la era moderna, ¿verdad? Sabemos cómo es que realmente sí se mueven las estrellas en el movimiento propio, ¿verdad? Y aparte sabemos que las estrellas no nada más se mueven perpendicularmente a nosotros, sino también se mueven radialmente alejándose o acercándose, ¿verdad? Eso no se detecta en el cielo, pero sí lo detectamos pues con los espectroscopios ahora, ¿no? La espectrografía nos permite obtener corrimientos al rojo y sabemos que se está alejando y así, ¿no? Entonces, el caso es de que sí tenemos movimiento, pero eso no lo supo realmente Hiparco, ¿no? Entonces, aquí está lo que he dicho. Estas son palabras de Hiparco que vienen en el Almagesto, ¿verdad? Dice: he compuesto un libro sobre la duración del año en el que donde muestro que el año trópico tiene 365 días más una fracción de día que no es exactamente un cuarto, que era, por cierto, lo que se tomaron muchos, ¿no? Que los matemáticos, que se ponen los matemáticos astrónomos, sino que es menos en alrededor de 1/300 segundo, ¿no? El año trópico, pues, es el tiempo que transcurre entre los dos sucesivos del Sol por el primer punto de Aries, ¿verdad? Que se supone que es cuando empieza la primavera, ¿verdad? Y tiene ese valor, ok. Quiero decirles que se metió en muchas cosas, ¿no? Realmente aquí no voy a poder decirles, obviamente, todas las cosas que se metió, pero quiero resaltar algunas. Por ejemplo, la Tierra, según Plinio, ¿verdad? Plinio el Viejo describe el perímetro de la Tierra. Yo le llamo C, porque C es la circunferencia, pues, ¿verdad? C es la circunferencia, es 2pi por el radio, ¿verdad? Entonces, el perímetro, en su época, en la época de Plinio, ¿no? De acuerdo a sus predecesores, Eratóstenes de Cirene e Hiparco de Nicea. Entonces, Eratóstenes habla de esto que corresponde a este valor. Cuando yo estaba en la primaria, creo, nos dijeron que el metro
es la 10.000ª parte de un cuadrante terrestre. Eso quiere decir que... El meridiano terrestre. Es lo que me enseñaron. ¿En qué, perdón? El meridiano terrestre. Del meridiano terrestre, ok, sí. La 10.000ª parte del meridiano terrestre. Del meridiano. Sí, en realidad me mencionó más correctamente porque es un cuadrante, no es la cuarta parte, ¿verdad? Del meridiano terrestre, así. Tiene razón, sí, las dos cosas hacen falta. Pero el caso es de que hoy sabemos que no hay ni siquiera 40.000, ¿verdad? Pero la cuestión está que Eratóstenes encontró ese valor y Parco encontró un valor más cercano, ¿verdad? 41.000, o sea, realmente sí avanzó, digamos. El que se ha aceptado actualmente es esto, es el radio ecuatoriano diciendo esto. Y digamos que, en otras palabras, vamos a ver aportaciones de Hiparco en muchos temas, pues simplemente avance pues en el conocimiento en muchos temas. Aquí les muestro otra cosa, ¿no? Este es un eclipse solar que nos dice Pappus, ¿verdad? Que fue total en el esponto, que es el punto H, y fue parcial en un 4/5%, o sea, fue el 80%, digamos, en la parte de Alejandría, ¿verdad? Y aquí tenemos básicamente la geometría de esto, ¿verdad? Entonces, este trabajo de rescatar esto lo hizo, ¿cómo se llama el señor este? No, sí, esto es de Aristarco, pero sí, bueno, en realidad es que estaba tratando del que hizo el trabajo ¿no? Discúlpeme que yo pensé que lo había, no lo veo. Bueno, aquí está la referencia, ¿no? Pero en realidad no recuerdo el nombre de esta persona. Pero bueno, ¿cómo hizo? Lo que hizo esto le permitió encontrar la distancia a la Luna. Sabemos que Aristarco de Samos encontró la distancia a la Luna, ¿verdad? Y lo hizo de una manera, pues, con geometría muy bonita. Es una forma bien bonita de encontrar eso, ¿no? Pero él lo hizo diferente. O sea, cómo tenía una visión para ver otra, independientemente de lo que le diera o no le diera, pero en realidad lo que quería era la observación de estos eclipses. Lo utilizó para encontrar la distancia de la Luna. Es lo que se conoce como el paralaje lunar, ¿verdad? Ese fue y el modo que pudiera predecir eclipses con mayor precisión. Ese era su tema, ¿verdad? Predecir eclipses con mayor precisión, ¿verdad? Y él obtuvo una distancia de 385.000 kilómetros por un método y por otro método diferente, porque le gustaba ver diferentes métodos. 388.000 kilómetros. Y después, este es el que andaba buscando, Tümmel, este amigo, es el que reconstituyó estos datos y se queda asombrado, ¿no? O asombrado, dice muy cerca tanto del valor de Ptolomeo como del moderno, según Tümmel, dice, este procedimiento es muy notable, lo que sorprende es la sofisticación de abordar el problema por dos métodos muy diferentes y también la completa honestidad con la que Hiparco revela sus resultados discrepantes, que sin embargo son del mismo orden de magnitud y por primera vez en la historia de la astronomía en la región correcta, ¿verdad? O sea, en otras palabras, sí es cierto que ya se habían anticipado Aristarco, Eratóstenes y todo, pero él tuvo sus propias contribuciones para ver, corroborar y encontrar resultados, o sea, de una manera muy interesante, ¿verdad? Entonces ya casi termino, ¿no? Nomás quiero decirles que yo creo que hay algo, mucho de Hiparco en el mecanismo de Antiquítera, ¿verdad? No puedo decir que él fue el constructor, es la palabra que se usa, ¿no? Para esto. Nadie sabe realmente quién fue el constructor del mecanismo Antiquítera. Probablemente se sepa algún tiempo pronto, ¿verdad? No estoy seguro, yo creo que tanto avance que ha habido es probable que se encuentre pronto, pero hasta donde sé, hay gente que afirma que fue directamente Posidonio, ¿verdad? Hay gente que dice Posidonio ni a las canicas, ¿verdad? No se sabe, pero lo que sí sabemos es que el mecanismo de Antiquítera tiene una gran cantidad
de cosas de este señor Hiparco, ¿no? El mecanismo Antiquítera pues es la primera computadora de la historia. Estos son los 24 fragmentos y del mecanismo Antiquítera, los más importantes y otros más chiquitos que hay por ahí. Ahora sabemos que son juegos de engranes que nos dan los diferentes periodos, ¿verdad? Esos periodos que fueron tan importantes para nuestros mayas o para los babilónicos, ¿verdad? Y que en realidad son importantes también para nosotros, porque todavía nos referimos, todavía hablamos del día, todavía hablamos del año, ¿verdad? Todavía hablamos del mes, ¿verdad? Todos esos periodos son astronómicos en origen, ¿verdad? La semana no, digamos, la semana fue un invento babilónico, 7 días, pero encaja bien porque tiene a los 5 planetas de la antigüedad y al Sol y a la Luna, ¿no? Y los nombres también, o sea, son parte de nuestra cultura a final de cuentas, aunque realmente, pues sí puede decir que una semana es una parte de las fases de la Luna, ¿verdad? Pero en realidad no es muy estricto afirmar eso. Pero el hecho es de que hay muchas otras cosas que están metidas en este mecanismo Antiquítera, como por ejemplo el mecanismo lunar de Hiparco, ¿verdad? Que esta fue realmente una aportación bien importante, si bien es cierto que tiene antecesores babilónicos, ¿verdad? Pero en realidad Hiparco viene igual que, obviamente nadie puede ser culpado porque otras gentes hayan aportado mucho en la historia, ¿verdad? Lo importante es que con lo que donde tú llegas, tú naces y tú tratas de aportar, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Hiparco es consecuente con eso. Entonces, muy pronto vamos a tener el privilegio de tener en Hermosillo la versión monumental del mecanismo Antiquítera, ¿verdad? Aquí en el museo, ¿verdad? Yo creo que no van a pasar 2 meses de lo que estoy hablando ahorita en que ya lo puedan ustedes ir a visitar, ¿verdad? Es el que trajeron hace unos meses. Este era uno chiquito, ¿verdad? Sí. Este es uno 10 veces más grande. Ahí lo vi. Sí, exactamente. Este es 10 veces más grande. Es el único en el mundo y tiene cosas que no tiene ese chiquito, ¿verdad? Tiene movimiento de los planetas y todo eso. Entonces, bueno, yo creo que aquí le paro. Si tienen preguntas y si tienen interés en quedarse todavía un rato más, podemos platicar. Si no, pues muchas gracias. Asombrosa la plática por el cúmulo de información, Julio. Veo que se está investigando con mucho énfasis ahorita todas estas cosas de los griegos, de todo esto que hicieron. Y de aquí de México también, ¿eh? Ahí sí, te lo van a mostrar aquí, Raúl. Sí. De hecho no se pierda la plática de Raúl. Sí. Va a ser algo muy bonito. Ajá. ¿En qué se basó Hiparco para clasificar las magnitudes de las estrellas? ¿Qué parámetros utilizó para decir que esto es de primera, segunda, tercera, etc.? Los ojos, el ojo humano. El ojo humano simplemente, él no sabía de esas cosas que supieron ya en el siglo XIX, en particular un señor Coxon, ¿verdad? Que la respuesta del ojo humano es logarítmica, ¿verdad? Entonces, esa respuesta encaja perfectamente bien con que tengamos de 1 a 6, ¿verdad? O sea, 1 lo más brillante y 6 como que lo demás. La verdad sí hay gente hay astrónomos aficionados que te pueden decir, no sé hasta cuántos, te pueden decir por ejemplo 5.3 y quizás hasta más, ¿sí? Porque comparan estrellas y es todo una cosa que yo no sé, la verdad yo nunca he intentado, ¿verdad? Sería bueno preguntarles precisamente al doctor Aguirre, por ejemplo, ¿verdad? Él hace evaluaciones para cometas. Este cometa dice es 11.2 no sé qué y lo reporta. Pero eso a simple vista. A simple vista. ¿Sí? Bueno, a simple vista viendo ya para vos, no a okay, simple vista, claro. usa telescopio. Si es a simple vista, te lo dice a simple vista, si es de 5 y feria para abajo. Pero sí,
porque ellos tienen su forma de ver estrellas y comparar, pero en realidad para la mayoría de nosotros mortales, sí puedes tú decir esta es más brillante que esa, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí lleva cierto